Buenos días, tangueros y tangueras del mundo. Soy Julio Mariño y en este segundo video corto sobre el manual de tango vamos a estar hablando sobre el eje. El eje es algo que es esencial para tener un buen balance, pero antes de empezar con el video les quiero presentar esta bañera de lujo, Mira by Comer, que bueno, muchos ya la conocerán. Hola. Hola Mira, ¿cómo estás? Hola Juli, gracias por tenerme acá. El placer es mío. Pueden encontrar sus videos en YouTube, en Facebook, por todos lados. Y ella hoy va a estar haciendo de modelo para todas las demostraciones, para que todas sean más claras y que las puedan repetir en su casa. Así que sin más, vamos con el segundo video. Cuando hablamos del eje, hablamos del pilar mismo del tango. El eje es lo más importante en la técnica, ya que un buen eje es lo que le permite a todos los demás aspectos del tango funcionar como corresponden. No podríamos hablar de mejorar la calidad de movimiento, de realizar figuras complejas o de sincronizar bien con la pareja si no logramos primero tener un buen eje. El eje debe ser uno de los conceptos más usados en las clases de tango y durante años recibí muchísimos alumnos de tango de todos los niveles que me plantean que quieren mejorar su eje. Pero lo más llamativo es que, a pesar de que vienen con una idea muy clara de mejorarlo, cada vez que les pregunto ¿qué es el eje?, me dan respuestas vagas o incluso erróneas. Todos hemos sufrido la dificultad de estar parados en un solo pie o de girar y perder el balance o incluso de hacer un 8, un enrosque, un bolero y tener que sostenernos del compañero o de la compañera para no caernos. Y prácticamente en todos los casos el problema principal es justamente no tener un buen eje. Con el tiempo me quedó claro que uno de los grandes problemas para aprender y mejorar el eje de forma rápida no es la falta de práctica, sino la falta de un conocimiento claro sobre qué es exactamente el eje, para que las horas de práctica sean más efectivas. Entonces, si queremos mejorar nuestro eje, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos ¿qué es el eje exactamente? En tango, el eje es una línea recta imaginaria que empieza en el piso y sube pasando por el centro de masa de la persona. Siempre que esa línea esté vertical, vamos a estar en un eje de balance, o sea, estamos en equilibrio. Generalmente se dice simplemente estar en eje. Y cuando esa línea imaginaria está inclinada, vamos a estar en un eje de desbalance, o sea que vamos a caer en esa dirección. Y esto popularmente se llama perder o romper el eje. Como vimos en la definición, el centro de masa está ligado al eje, ya que siempre el eje pasa por el centro de masa. Casi que ambos se definen el uno al otro. Pero, ¿qué es el centro de masa? El centro de masa es el punto exacto donde se resume toda la masa de nuestro cuerpo. Para explicarlo de forma sencilla, puedo decir que si hacemos un corte recto, el centro de masa es el lugar por donde tiene que pasar ese corte para que de cada lado de la línea haya la misma cantidad de peso. Y esto no pasa solo con el eje vertical, que es el que usamos en tango, sino que podríamos hacer un corte en cualquier dirección que mientras pase por el centro de masa, cada lado de la línea tendrá la misma cantidad de peso. Ahora bien, acabamos de ver que lo más relevante al hablar del eje son el centro de masa y la zona de apoyo. Entonces, si queremos controlar el eje, lo que necesitamos controlar son esas dos partes. Empecemos profundizando en cómo funciona la zona de apoyo. La zona de apoyo es la superficie del cuerpo que está en contacto con el piso y que por lo tanto recibe el peso. Como vemos en esta imagen, si estamos parados en un pie, hay dos opciones principales: utilizar la zona de apoyo en el metatarso, que incluye los dedos, o utilizar el pie completo, que incluye el metatarso y el talón. Estos dos puntos negros que están señalados en la imagen son el lugar exacto por donde pasa el eje. Cuando colocamos el centro de masa sobre el arco del pie, el eje va a estar ahí y entonces usamos la planta completa. En cambio, cuando ubicamos el centro de masa sobre el metatarso, el eje va a estar ahí y solo vamos a usar esta zona de apoyo. Estos puntos que están acá son los puntos de apoyo y son el epicentro de la descarga del peso. Por lo tanto, son el lugar que más peso recibe de toda la zona y desde donde se distribuye la fuerza hacia el resto de la zona de apoyo. Cuando usamos el metatarso, el punto de apoyo es obligadamente el punto exacto donde empieza el eje. Y para estar en equilibrios, el centro de masa tiene que estar justo arriba de ese punto. Es muy importante, tanto para el balance como para la salud, tener en cuenta que hay que relajar
toda la zona de apoyo para que el peso se distribuya de forma uniforme, ya que si tensamos el pie nos volvemos mucho menos adaptables al piso y encima el punto de apoyo se puede fatigar y lastimar. Así que esto es algo que hay que tener muy presente. En cada una de estas posiciones el pie completo o el metatarso tiene sus ventajas. Usar el pie completo es más estable y como distribuye el peso en más superficie es más saludable. En cambio, el metatarso nos permite movernos más rápido, poder pivotar sin lastimarnos y mantiene el eje un poco más hacia adelante, lo que en el caso de estar en un abrazo cerrado ayuda a mantener el contacto de pecho sin pisarnos los pies. A términos generales, por todas las ventajas que trae, yo recomiendo usar principalmente el metatarso como zona de apoyo. Pero acá me gustaría aclarar algo. Cuando estamos en un pie hay que tener mucho cuidado de usar el punto de apoyo en este lugar, ya que el punto de apoyo en particular no es solo más estable, sino que es el más saludable. Tenemos que ser muy conscientes de si usamos un punto de apoyo hacia adelante o hacia los laterales, podemos lastimar las articulaciones y los dedos por sobrecarga. Por ejemplo, es muy común ver bailarinas que tienen los dedos desviados y juanetes. Y esto pasa principalmente porque al usar demasiada carga de peso en la parte interior del metatarso y del dedo gordo, se termina lastimando. Obviamente puede haber otros motivos como usar zapatos en punta que aprietan los dedos, pero esto va más allá de la técnica de baile que usemos. En el libro hay todo un anexo dedicado a los zapatos y cómo elegirlos para no lastimarnos y también para estar más estables. Muy bien, ahora pasando al tema del centro de masa, uno de los grandes problemas que tenemos para entender el centro de masa es que muchas veces en las clases se habla del centro, pero hay varios centros distintos y si no se aclara de cuál hablamos, se pueden generar muchas confusiones. Los centros de los que más se habla, los que más se nombran son el centro de los abdominales, que es el que se usa para fortalecer la postura, y el centro de la pelvis, que es un punto de referencia del cuerpo muy importante y que si nos agarran distraídos se pueden confundir con el centro de masa. Particularmente los dos últimos, el de la pelvis y el de masa, se suelen confundir mucho, ya que muchas veces coinciden en un mismo lugar, pero acá es muy importante prestar atención a que el centro de la pelvis es una parte del cuerpo, mientras que el centro de masa no es una parte del cuerpo, y dependiendo de la postura que usemos, pueden o no coincidir. Veamos un ejemplo. Cuando una persona se encuentra parada en una posición recta que alinea los puntos más importantes del cuerpo, la cabeza, el pecho, la pelvis y el pie de apoyo, el centro de masa coincide con el de la pelvis, por acá en este lugar. Visto de costado, sería por acá. En cambio, cuando esos puntos no están alineados, por ejemplo, cuando se retrocede la pelvis y se adelanta la cabeza, el centro de masa no coincide con el de la pelvis. Lo mismo pasa si lo vemos de frente. Si, por ejemplo, movemos la pelvis hacia un lado y compensamos con la cabeza hacia el otro, nuevamente el centro de masa no coincide con el de la pelvis. En estos ejemplos, Mirabai está desalineando el cuerpo, pero sin mover el centro de masa, ya que si lo moviera, simplemente se caería. Pero el tema del eje no termina ahí, porque ese fue solamente el eje individual. Hay casos en los que los dos integrantes de la pareja sacrifican el balance personal para conseguir un balance conjunto, lo que llamamos eje compartido. Y tiene dos variantes. Uno es el apile, que es cuando ambos nos inclinamos directamente hacia el otro, sosteniéndolos mutuamente. Y de esta forma generamos un nuevo centro, el centro de masa de la pareja. Como ven, en esta posición hay dos zonas de apoyo en el piso que están separadas y entonces el eje de la pareja empieza en algún punto entre medio. La otra variante de eje compartido es la colgada, que es cuando nos inclinamos en la dirección exactamente opuesta al otro, creando también un nuevo centro de masa para la pareja, y en el que se tiene la tendencia a tener una sola zona de apoyo en el piso. En este caso, el eje sí o sí tiene que estar en algún lugar dentro de esa zona de apoyo. En los dos casos, mientras tengamos el eje de la pareja vertical, la pareja va a estar en balance, pero el eje individual de cada uno va a estar inclinado. O sea, que literalmente dependemos del peso del otro para mantenernos en el equilibrio. Así que para lograr estas posiciones hay que aceptar la sensación de no poder estar en nuestro propio eje de balance y ceder nuestro peso al compañero o a la compañera. Como habrán notado, en los dos casos, Mirabai estaba mucho más inclinada que yo.
Eso pasa porque yo soy más pesado. Entonces el centro de masa de la pareja está más cerca de mi punto de apoyo. O sea que ella necesita usar casi todo su peso para tirar o empujar, mientras yo uso más o menos la mitad del mío. Algo parecido a lo que pasa con un sub y baja. Imagino que todos hemos visto este juego. Lo que pasa es que para estar en balance, el punto de apoyo y el centro de masa tienen que estar alineados, justo acá en este lugar. Y para eso, el más pesado tiene que estar más cerca del punto de apoyo. Y bueno, estamos llegando al final de este video. Como ya les dije al principio, el eje es uno de los pilares del tango, entonces seguramente va a estar aplicado e incluso ampliado durante el resto de los videos. Antes de despedirme, me gustaría agradecerle a Mirabai por la ayuda. Sí, claro, lo pasé muy bien. Ojalá que ustedes lo pasen bien practicando en su casa también. Gracias por invitarme. Un placer, va a seguir volviendo por supuesto a los siguientes videos. No se olviden de dejarle un like y de compartirlo con sus amigos. Les dejamos un abrazo tanguero y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.